Bienvenidos a Guerreros de Honor, un podcast donde nos mejoramos para impactar al mundo. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo en este día tan especial que son los miércoles de conexión con Fran Valdespani. Recuerden que este es un espacio que tenemos todos los miércoles a las 6 de la tarde, donde yo les platico un poco de las cosas que me han funcionado, de lo que he leído, escuchado interesante, para que ustedes puedan ver lo que les late y poderlo intentar aplicarlo en su vida y con esto convertirse en una mejor versión e impactar al mundo de manera positiva. Entonces, bueno, el tema que veremos el día de hoy es algo súper importante para construir nuestro éxito y sobre todo para poder realmente enfocar nuestra energía en las cosas importantes y que no nos desviemos con lo que no tiene sentido, ¿no? Y esto realmente es que no nos molesten las cosas pequeñas sin importancias. Tenemos que hacernos fuertes emocionalmente para que realmente nada nos moleste. Que sepamos que las cosas que hay que corregir, seamos proactivos en corregirlas, pero que no nos generen emociones negativas, porque al final esas emociones negativas nos hacen perder energía. Y esto es algo que no es sencillo. ¿Por qué? Porque pues, realmente estamos muy acostumbrados a que si las cosas no salen como queremos o si hay algo que nos molesta, pues realmente sentir ese enojo. Pero al final esto no nos funciona porque simplemente nos frustra y nos mete en un estado en el cual no tenemos la concentración necesaria, ¿ok? Entonces, bueno, es importante entender que entre más éxito tenemos, entre más cosas hagamos, más problemas se van a generar, vamos a convivir con más gente y va a haber cosas que no nos gusten. Pero es muy importante el poder identificar qué realmente vale la pena atacar con energía y qué realmente vale la pena no dejar que nos roben nuestra energía. Porque como les comento, entre más cosas hagamos, más problemas se van a generar. Y ahí está la frase de more money, more problems, que es muy, muy específica. Entonces, la gran diferencia entre las personas que realmente consiguen cosas muy importantes es que controlan mucho este tipo de enojos y que realmente nada les moleste, ¿no? O sea, que independientemente de las circunstancias que tengamos, que nosotros podamos tener la calma y actuar con tranquilidad para ir resolviendo los problemas de manera proactiva y no reactiva. Es importante entender que siempre va a haber cosas por resolver y esto no nos tiene que frustrar, ¿no? El entender que conforme avancemos va a haber dificultades en el camino, no nos tienen que frustrar y más bien hay que ver estas oportunidades como formas de mejorar, ¿ok? Y hay que entrenarnos para acostumbrarnos al estrés, para poder sentir estas emociones, identificarlas, realmente entender que tenemos que crecer para que las cosas no nos molesten y sobre todo no reaccionar, porque cuando reaccionamos de manera reactiva nos podemos equivocar de manera muy grave. Y aparte de que nos vamos a enfocar realmente en lo importante, podemos equivocarnos. Entonces, siempre que se nos presente una situación complicada, no o algo que nos molesta, hay que identificar que nos estamos enojando, respirar y después realmente buscar la solución, ¿ok? Y es importante si tenemos un negocio poder sistematizar esta nueva oportunidad que vimos de mejora para que en el futuro no se vuelva a repetir, ¿no? Y por eso yo siempre hablo mucho de los procesos, tener los procesos bien documentados, las cosas que se tienen que hacer y siempre analizar las situaciones de forma, ¿cómo hacemos para que esta situación la podamos sistematizar dentro de los procesos y que no se vuelva a repetir? O que si se repite, saber exactamente cuáles son los pasos para poder resolverlo de manera rápida y contundente, ¿ok? También es importante que no dejemos que nuestro ego nos confunda y nos atore, ¿no? Normalmente nuestro ego siempre quiere que se nos dé la importancia necesaria. Y luego el buscar la importancia personal o que la gente realmente nos haga sentir como queremos, nos puede desviar del objetivo. Porque muchas veces lo importante no es cómo las cosas nos hagan sentir, no cómo percibimos la situación, sino que realmente seamos inteligentes, tengamos sabiduría para tragarnos esas cuestiones que no son importantes y poder ayudar al equipo avanzar hacia donde queremos avanzar. Entonces es muy importante identificar nuestro ego y cuando realmente éste está buscando que se nos dé más importancia de la que realmente
se necesita. Siempre es muy importante que la gente nos respete, pero luego cuando alguien piensa diferente a nosotros, cuando alguien nos cuestiona, no hay que verlo como una amenaza. Eso no nos tiene que molestar, sino más bien hay que preguntarnos qué no estamos viendo en esta situación y qué realmente o quién tiene realmente la razón, porque hay veces que nosotros no tenemos la razón y si nos aferramos a nuestra posición por nuestro ego, entonces podemos dejar de ver muchas oportunidades. Yo siempre hablo que dos cerebros son más fuertes que uno, o tres o cuatro son más fuertes que dos. Entonces siempre es muy importante escuchar los puntos de vista de los demás y realmente identificar qué no estamos pudiendo ver en las situaciones, ¿ok? Porque como les comento, lo importante es el avance hacia el objetivo, no realmente que se nos haga sentir importantes. Muchas veces el buscar sentirnos importantes en las situaciones nos puede bloquear de la realidad, nos puede bloquear de realmente entender las circunstancias como realmente son y enfocarnos no en lo correcto, sino en situaciones o emociones limitantes, ¿no? Entonces, esto es súper importante, tener controlado bien nuestro ego, irlo disminuyendo con el tiempo, ¿no? Hasta llegar a un momento en el cual realmente ninguna situación nos moleste, porque si nosotros podemos llegar a este punto, entonces tenemos total control de nuestra reacción y también total control de nuestra energía, porque las emociones negativas que nos generan cuando las cosas no salen como queremos, nos quitan muchísima energía. El enojo nos quita muchísima energía, ¿no? La envidia nos quita muchísima energía. Entonces, es un proceso complicado, pero es algo que se puede llegar a conseguir y sobre todo la gente más exitosa es una característica personal que todos tienen, el no dejar que las cosas les moleste, el enfocarse realmente en la misión y el entender cuando probablemente ellos no tienen la razón y escuchar a los demás con una mente abierta, ¿no? Y poder buscar perspectivas diferentes en cómo realmente ven las cosas los demás. Y es por eso que las personas más exitosas son especialistas en controlar sus emociones y su enfoque, ¿ok? Porque al final donde ponemos la atención va la energía. Entonces, si nos enfocamos en cosas que no nos gustan, entonces toda esa energía en lugar de ir hacia la creatividad, va a ir hacia la reacción y esto realmente no nos va a ayudar a avanzar, ¿ok? Entonces, algo importante cuando algo nos moleste es hacernos esta pregunta, que es una pregunta clave, que es, ¿esta cosa que me está molestando ahorita va a ser importante en 7 años? Con esto podemos obtener claridad y realmente ver si tenemos que actuar o no. Si lo que nos está molestando no nos va a afectar en 7 años en el futuro, entonces podemos realmente calmarnos, podemos analizar la situación y podemos ser inteligentes emocionalmente para empezar a resolverla sin que nos generen emociones negativas. Y cuando es algo que en 7 años en el futuro sí nos puede llegar a afectar, entonces ahí sí hay que atacarlo con intensidad, hay que resolverlo con mucha atención y no dejar el problema que pase. Pero si analizan muchas de las cosas que nos molestan en el día a día, la respuesta a esta pregunta es no, ¿no? O sea, muchas de las cosas que nos molestan, mucho de los que nos genera enojo, no son cosas que realmente en 7 años van a afectar nuestra vida. Entonces, esta pregunta es súper importante y nos puede dar esa perspectiva para realmente ver qué es lo que tenemos que hacer y si realmente es algo que no necesita nuestra atención al máximo y que no tiene la importancia como para desviarnos del propósito o desviarnos del objetivo. Entonces, bueno, obviamente esto es algo que no es fácil porque pues nosotros los humanos siempre tendemos a jugar un poco a la víctima, ¿no? Y nuestro ego siempre nos puede jugar chueco porque, como les comento, siempre está buscando que se nos dé la importancia necesaria. Y todos nos queremos sentir importantes, pero al final realmente la inteligencia emocional es la diferencia, ¿no? Entre poder conseguir el éxito
o mantenernos estancados, ¿ok? Entonces, bueno, me pregunta Julia, mis emociones me han hecho perder trabajos, no sé qué hacer para regular mis emociones y no explotar. Bueno, como te comento, es algo complicado porque al final nuestro cerebro siempre está buscando pues lo negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque o siempre lo negativo nos llama más la atención que lo positivo. Pero esta pregunta que les comento de realmente esto en 7 años será algo importante en mi vida, pues es una pregunta que nos puede realmente hacer diferenciar entre lo que realmente sí es importante y lo que realmente no, ¿ok? Entonces no es fácil, también por eso conforme vamos avanzando y nos enfrentamos a más estrés, a más problemas, podemos realmente ir mejorando. También una técnica importante es el poder respirar, ¿no? O sea, el darnos tiempo para reaccionar, porque en el espacio entre el estímulo y la reacción, en ese espacio hay mucho poder, ¿no? Y realmente luego, cuando algo nos molesta, antes de reaccionar, hay que tomarnos un espacio para pensar. Ok, me pregunta Tania, ¿qué libro recomiendas para controlar nuestro ego y de qué trata? Bueno, un libro muy bueno es Ego is the Enemy de Ryan Holiday, ¿no? En este libro él nos habla mucho acerca de cómo el ego nos puede jugar chueco en nuestra vida, cómo tenemos que controlarlo, cómo tenemos que identificarlo, y también nos pone muchos ejemplos de personas que realmente tuvieron muchos problemas por no realmente ver el panorama completo y no poder controlar su ego, y cómo realmente perdieron grandes oportunidades en su vida por esa situación. Entonces, es un libro que les recomiendo muchísimo. Y bueno, me pregunta Tiffy, ¿recomiendas algún ejercicio para regular emociones? Sí, hay una respiración que es el box breathing, que yo recomiendo mucho para cuando estamos en situaciones de alto estrés, que con 5 minutos podemos realmente regular nuestro sistema nervioso, bajar nuestro ritmo cardíaco y realmente obtener mucho más claridad para que la reacción que tengamos en el momento sea una reacción más inteligente, ¿ok? Entonces, este ejercicio, como funciona es nos enfocamos en nuestra respiración, inhalamos 4 segundos contando, 1, 2, 3, 4, aguantamos 4 segundos, exhalamos 4 segundos, ¿no? Y aguantamos otros 4 segundos, y así enfocados en nuestra respiración, enfocados en el conteo, vamos realmente a meternos en el momento presente y dejar que nuestras emociones negativas se vayan para obtener claridad y realmente saber cuál es la mejor reacción al problema que se está presentando. Me pregunta Rodin, ¿con qué te refieres al ego? Bueno, el ego me refiero a esto que les comento. Luego muchas veces queremos que se nos dé la importancia necesaria, ¿no? El ego es una parte de nuestra personalidad que todos tenemos, que si se sale de nuestro control puede llegarnos a perjudicar. ¿Por qué? Porque el ego lo que nos hace ver es que somos lo único en el mundo, ¿no? Que somos los más importantes, porque al final también es un modo de protección que nos ha funcionado para poder sobrevivir durante mucho tiempo a la especie humana. Pero cuando esto se sale de control, puede llegar a ser algo complicado, ¿ok? Entonces, es importante entender el ego, ¿no? Digo, esta explicación no sé si les quede clara, pero también lo pueden revisar y ir a más detalles en el libro que les comento de Ryan Holiday, de Ego is the Enemy. Y el entender esto, el entender que tenemos esta debilidad de siempre buscar ser los puntos de atención, ser los importantes del momento, ¿no? Que se nos dé realmente pues, nuestro lugar en mayor medida, pues nos puede llegar a perjudicar, porque todas las cosas importantes requieren de trabajo en equipo, ¿no? Y de realmente ser un buen líder. Entonces, luego si nos enfocamos mucho en nosotros, ¿no? Y no vemos realmente a los demás, no les damos la importancia, entonces esto puede ser algo complicado para conseguir cosas importantes. Ok, entonces, bueno, espero que les haya gustado el tema del día de hoy, ¿no? Es algo importante el poder entender que
las cosas pequeñas no nos pueden desviar, no nos pueden quitar nuestro enfoque y siempre hacernos esta pregunta de, ¿esto en 7 años será algo importante? ¿Nos puede realmente dar claridad si el problema que tenemos enfrente es un problema que realmente vale la pena ponerle nuestra total atención y energía o si es algo que realmente es pasajero y que nos está confundiendo realmente nuestro ego? Entonces, pues bueno, que tengan un excelente cierre de semana, una muy buena Semana Santa, ¿no? Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles. No vamos a tener tardes de conexión porque es Semana Santa, pero nos vemos en 2 semanas. Un fuerte abrazo.